En Chilapa, Guerrero, la situación que se vive desde hace 4 años mínimo ha dejado a miles de muertos y a cientos de desaparecidos. La historia es de nuestra compañera Liliana Padilla. Estas fosas clandestinas, de manera particular, las tenemos que destacar en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa y Guerrero. Por supuesto, Veracruz con el número más alto, 76 fosas, pero con Sonora, Sinaloa y Guerrero representan el 69.3% de las fosas que se han acreditado. Es el municipio de Chilapa, el hoyo negro de los desaparecidos en Guerrero. En esta región, la disputa entre los grupos criminales por el trasiego de amapola ha dejado miles de muertos y cientos de desaparecidos. Pues es un peligro para nosotros, pues incluso aquí en Chilapa estamos viviendo una bomba de tiempo, porque aunque salimos llevamos el peligro. Aunque el gobierno federal definió como prioritaria la búsqueda de más de 40,000 desaparecidos en el país y ubicó a Guerrero entre los primeros lugares de los estados con mayor número de fosas clandestinas, la única jornada de búsqueda del año fue suspendida por falta de acompañamiento y recursos. El apoyo del presidente de la República es lo que nos ha estado haciendo falta. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer nuestras actividades porque no nos mandaron seguridad. Estábamos esperando seguridad y nunca nos llegó, pues así es que se pospuso todo. El sentir del pueblo es que es un gobierno muy tibio, que se la pasa denunciando, pero en los hechos los delincuentes están ahí, están libres, siguen asesinando, siguen extorsionando, siguen secuestrando. Entonces, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hay 400 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nosotros ahorita intentamos hacer una búsqueda, nomás pudimos ir un día, no tuvimos acompañamiento de Policía Federal, que pues, es la más confiable, no tuvimos recursos, las instancias federales nos niegan esos apoyos. Cuando me entero que mataron a alguien, pero que lo dejaron ahí, que de un balazo quedó ahí tirado, al menos su familiar lo alzó, lo enterró, sabe dónde está. El niño yo no sé dónde está. La violencia es tal en esa zona que entre el 9 y el 14 de mayo del 2015, un grupo armado que se ostentó como policía comunitaria tomó Chilapa y levantó a 30 personas. 4 años después, no se sabe nada de ninguno de los desaparecidos. Pero cuando se llevan a mi hijo también, fue el 13 de mayo del 2015, como a las 3 de la tarde se lo llevaron. Y pues desde entonces empezó nuestro calvario. Nosotros anduvimos buscándolo, los mismos comunitarios, nosotros les preguntábamos qué pasó con nuestros hijos, por qué se los llevaban, y ellos nos decían, pues a lo mejor es el otro, son los rojos, y pues ahora sí que nosotros no sabíamos ni que eran rojos ni nada de eso. Con imágenes de Alejandro Flores y Nicolás Galván e información de Rogelio Agustín para Milenio Noticias, Liliana Padilla. Los de Ayotzinapa destrozan y todo eso, o a lo mejor eso es lo que nos hace falta. Es lo que nos hace falta, porque dicen que el que grita y llora, lo atienden, y el que no. Probablemente eso es lo que nos hace falta, ir a destruir y todo, y a lo mejor así nos van a... Desapariciones, fosas clandestinas. El gobierno actual se ha comprometido con las víctimas, ha presentado algunos datos, cifras. Pero bueno, en este espacio estamos dando seguimiento a los trabajos periodísticos que van 3 pasos adelante de lo que han presentado las autoridades, que bueno, esperemos que ahora no ignoren como en sexenios pasados. Y me da mucho gusto que esté con nosotros en el estudio Marcela Turati, una periodista multipremiada, una querida colega con un rigor periodístico ejemplar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Marcela. No, muchísimas gracias por la invitación. Y que viene
vienes justo de Sinaloa, ¿verdad? Sí, el aniversario del asesinato de Javier Valdés. Sí, por ahí te seguimos en Twitter y vimos las imágenes y pues estas historias trágicas que abarcan a todos. Y dentro de estas tragedias pues está el tema de desaparecidos, de fosas. Tú has hecho un trabajo periodístico importante al respecto y se sumaron colegas de Quinto Elemento Lab, en donde estás ahora participando. Fuiste también ahí autora de las primeras investigaciones. Y leemos que se está hablando, de acuerdo a lo que ustedes investigaron, de cerca de 2,000 fosas clandestinas encontradas de 2006 a 2016. Esto es mucho más de lo que hemos escuchado de las cifras oficiales, Marcela. Sí, la investigación que hicimos, que fue basada en la información que dieron las propias fiscalías, sin contar 8 fiscalías que nos dijeron que no tenían información. ¿Fiscalías de Baja California, por ejemplo, de todas las entidades? Sí, solo hay una donde no encontramos registro, que fue Yucatán, pero en todas las demás sabemos que hay fosas o ha habido registros de fosas, pero 8 estados no nos dieron información. ¿Cuántas solicitudes de información hicieron? Hicimos muchísimas, pero aparte tuvimos que preguntar, recontrapreguntar, checar y verificar, porque luego en uno de los estados nos preguntaron qué era una fosa, ¿no? Entonces teníamos que hasta explicar lo que considerábamos una fosa, o estados como Baja California, donde operó alguien como Santiago Mesa López, el pozolero, que al menos disolvió a 300 personas y que sabemos que tienen predios y se han hecho búsquedas forenses también de otros, buscando cuerpos. ¿No se tienen registros? Ellos no mandaron, ellos no quisieron, no respondieron que no. Entonces, considerando eso, me llamó mucho la atención porque aún sin tomar en cuenta estos estados o toda esta información, que seguramente aumentará en mucho los datos que se tienen, estamos hablando, y leí en el reportaje, de 24 estados con presencia de estas fosas clandestinas, 1 de cada 7 municipios del país. Al menos en 1 de cada 7 municipios. Y otra cosa que encontramos es que se descubrió una fosa al menos cada 2 días. Ahorita quizás son más. Ha subido recientemente, entre que hay más grupos de buscadores. Pero también otra cosa que tenemos que decir es, hay lugares donde no aparecen fosas, pero no porque no hayan, sino porque posiblemente, como por ejemplo la Sierra de Guerrero, posiblemente todavía no se puede entrar, o todavía no hay grupos, o hay tal control que no pueden las familias empezar a rastrear, y las fiscalías que deberían de hacerlo, ¿no? Bueno, veíamos ahorita el tema de Guerrero, ¿no? Y sin duda también nos recuerda lo que sucedió en el caso Ayotzinapa, en donde primero, de acuerdo a los testimonios que nos dijo el procurador de aquel entonces, Murillo Karam, lo llevaban a distintos lugares en donde descubrían osamentas, fosas clandestinas, una y otra, pero resultaba que en ninguna encontraron restos de los normalistas, pero había restos de no sabemos quiénes. De muchas otras personas. Y simplemente nada más dijeron, ay, aquí no es, usted disculpe, ¿no? ¿Tenemos algún registro de eso? ¿Qué cosa? Y nuevamente Guerrero, ¿no? Sí, aparte, o sea, el boom forense, el boom de las fosas estaba desde antes. O sea, nos tenemos que acordar de las mamás que buscaban a sus hijas y que siguen buscando en el desierto de Ciudad Juárez, antes las familias de Tijuana, pero en 2014, con la búsqueda de los normalistas, es cuando sale primero el grupo de los otros desaparecidos y empiezan a rastrear en los cerros diariamente. Recuerdo que habían encontrado a 150 personas, que son muchísimas, y luego empezaron a surgir en otros estados, y ahora hay ya hasta comisiones nacionales, o sea, encuentros nacionales de búsqueda, brigadas de búsqueda, donde entre todos los diferentes grupos se pasan la información, sus aprendizajes, hasta muestran las herramientas que han ido diseñando para exhumar, ya que el Estado les ha dejado a ellos esta responsabilidad que no debería ser de ellos, pero ellos tienen que salir, rascar con lo que pueden
pueden bajar a pozos, buscar empresas, como sea, para buscar un familiar. Veíamos algunas de las fosas que han encontrado últimamente, que se han presentado también como parte de esta contabilidad que lleva el gobierno actual y donde ha estado presente Alejandro Encinas, por ejemplo, y estamos hablando de fosas, incluso una de 4 metros, Marcela, con una... ¿Quiénes pueden realizar este tipo de acciones? Eso es bien interesante. Lo de la retroexcavadora, por ejemplo, ya se había visto en San Fernando, Tamaulipas. También se usó maquinaria. Esas son las fosas encontradas en 2011. Y bueno, y quizás antes como no había mucha información de esto y el gobierno no decía nada y más bien siempre se ha tratado de ocultar, bueno, ahora llama la atención, pero hay que ver, en esos estados se tiene que rastrear quién tiene esa maquinaria, o sea, de dónde la sacan, si las presta el municipio, porque en algunos casos no hay que dudar de que también está coludido los mismos funcionarios, como en el caso No se puede entender de otra manera. Claro. También la tragedia que ha sucedido en el país, ¿no, Marcela? No se puede entender sin la colusión de autoridades. Claro, o sea, como que sabemos que hay policías que detienen gente que luego se encuentra en fosas, al ejército, la marina, y funcionarios que mandan matar y también que luego las personas son encontradas en fosas. Entonces, la maquinaria es una buena pista para empezar a investigar quiénes son los posibles perpetradores, de quiénes son esos terrenos, cosa que generalmente no se investiga. En lugares como Veracruz nos encontramos en una fosa que era de un diputado, o es lo que decía la gente, y hay que ver, algunas veces como las de Solecito están cerca de la base naval, las que han encontrado el Solecito en Arbolillo, entonces, no sé, tenemos que empezar a ver los patrones y empezar a ver quiénes son los posibles responsables y si se hizo frente a la mirada de las autoridades, ¿por qué no hicieron nada? ¿Qué le dirías a las autoridades actuales? ¿Están en contacto? ¿Han seguido el trabajo que realizan los colectivos y los periodistas y que se toparon con pared en los sexenios anteriores? Pues dicen que están en contacto con los colectivos. Ahora el informe que acaba de presentar el subsecretario Encinas, pues vemos que le faltan fosas. Eso es lo primero que nos llama la atención y pareciera que arrastra los mismos vicios del pasado, porque las fiscalías, y es lo que nos topamos cuando hicimos el reportaje del país de las 2000 fosas, las fiscalías tienen un conteo, pero te dan otra información por transparencia y esa es diferente a la que tenía la PGR o la Fiscalía General. Entonces, y las búsquedas hemerográficas pueden cuadruplicar lo que está diciendo la información que te está dando la Fiscalía. Entonces, es interesante porque mencionan que no hay fosas en Chihuahua, pero en el mismo mapa que presentan, o por ejemplo, en el mismo mapa que presentan salen fosas en Chihuahua, entonces incluso ellos mismos o no integraron bien la información y vemos, hoy se publica que hubo 17 fosas en Chihuahua y 31 cuerpos, cuando el registro que presentó el subsecretario trae que no hay ninguna fosa. Entonces, también Jalisco salió, ponen que hay 20 cuerpos de 8 fosas y hoy sabemos, según el informador de Jalisco, que hay 83 cuerpos de 19 fosas. Entonces, es mucho más alta la cifra que se está dando y bueno, ese es un problema y preocupa si ese es el primer registro nacional de fosas, porque cada número menor o cada subregistro es una persona que pierde oportunidad de ser identificada y es una persona desaparecida. Entonces es como otra vez desaparecer a los desaparecidos, incluso en las cifras. Marcela, pues daremos seguimiento al trabajo periodístico que han hecho, que continúan realizando el mismo, ¿verdad? Creamos un sitio web que se llama ¿A dónde van los desaparecidos?, donde estamos publicando las lógicas de la desaparición. Y es interesante también, las familias han estado pidiendo que se cree un mecanismo extraordinario forense, porque el tamaño de la emergencia forense entre los cuerpos que están en las morgues, en los cementerios, los que fueron a fosa común, los no identificados, los restos o los miles de fragmentos, hace muy complejo este problema y se está pidiendo
que se reconozca que no hay capacidad y que se pida ayuda internacional y que se cree algo importante para atender esta emergencia. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias a ti. Esta noche. Gracias.